Bien, la idea de Elohim es correcta, es decir, tenemos una fuerza organizativa que está organizando diferentes culturas alrededor del mundo. Esto se podría pensar de que estaba pasando entre los antiguos egipcios y los primeros hebreos en ese momento. Nos podemos referir a Moisés, que saca a los hijos de Israel, de Egipto, que se relatan en la Biblia, pero Egipto pareció seguir adelante en su manera de vivir durante al menos otros 1000 años. Tenía un Elohim cuidándolos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, lo que pasó con Mesopotamia? Pues bueno, los Elohim no los llaman Elohim, por supuesto, porque tenían otro idioma. Sí, pero en ese sentido eran lo mismo. En hebreo Elohim, en Mesopotamia eran Ilú o Ilanu. En Egipto eran otros nombres. Se puede preguntar si ellos tuvieron diferentes funciones, pero en realidad tuvieron las mismas funciones, las mismas características. Entonces, para cortar la historia, esto se puede preguntar cómo se puede interpretar estas criaturas como seres humanos. Y sí se puede interpretar como seres humanos. Así que aquí es donde hay un cruce entre varios trabajos de mis colegas, en el sentido que yo he defendido la posibilidad de una civilización perdida de algún lugar en el origen de la edad de hielo y que fue destruida en los cataclismos globales que trajeron la edad de hielo hasta el fin. Ahora bien, durante mucho tiempo ha aparecido la civilización, la sabiduría y el conocimiento de esto que no se han perdido por completo, pero se preservó que allí pudo haber grupos específicos de personas que se encargaron de llevar este conocimiento en el mundo, y así pude ver quizás un cruce de conocimientos, porque por ejemplo los Elohim fueron así, pudieron ser seres humanos con conocimientos altamente especializados e incluso haber desarrollado una tecnología superior, que son 2000 años en la antigüedad. Pero bueno, ahora es que tenemos un desfase muy largo si estamos de acuerdo con el diluvio, que es otra pregunta que nos podemos hacer. El diluvio bíblico es el mejor, por supuesto, el mito del diluvio más conocido del mundo. Hay muchas culturas que lo relatan dentro de sus propias historias. Todo el mundo sabe acerca del diluvio de Noé, del cual, sea la religión que sea, el día de hoy. Todo el mundo sabe sobre el diluvio de Noé, pero no todo el mundo es consciente de que tal vez hay 1000 historias más que hablan de un diluvio global y de un cataclismo que afectó a la Tierra y que causó una gran destrucción y cambió las cosas por completo. Y durante mucho tiempo he sido de la opinión de que el periodo más probable para ese cataclismo fue al final de la Edad de Hielo. En esta época, que tremendos cambios globales, y es así como se dio en un periodo particular de tiempo llamado Younger o Drías, aproximadamente 1200 años, desde hace 12.800 años atrás hasta un aproximado de 11.600 años atrás, hace 11.600 años tenemos un último pulso masivo de agua derretida que eleva el nivel del mar muy rápidamente. Y es una de las razones por las cuales estoy interesado en la historia de la Atlántida en realidad, porque es en la fecha de hace 11.600 años atrás de nuestro tiempo, donde 9.000 años antes de la época de Solón, es la fecha que da Platón para el hundimiento de la Atlántida. Lo sé, entonces, si estos cálculos son correctos y estamos viendo un cataclismo global que tuvo su último espasmo masivo de desastre hace 11.600 años, esa es una gran brecha hasta la época de los hebreos y el éxodo de Egipto, que es 1200 a.C., hace 3200 años. Así que tenemos una brecha de unos 8000 años. Ahora bien, una de las cosas que algunos criterios se encuentran más difíciles de aceptar es la idea de que una tradición de sabiduría, ese conocimiento específico, tal vez incluso tecnológica específica, se haya originado de una civilización perdida. Podrían conservarse durante 8000 años. Este es lo que se plantea. Y puede ser absolutamente posible.
Obviamente, si no se toma el tema de civilizaciones extraterrestres, por lo tanto hay que tomar esta postura de que, bueno, la humanidad se desarrolló y evolucionó a un punto, pero luego se desapareció ese conocimiento. Así que hay que hablar de lo posible de esto, porque también en la cultura egipcia se lee que el sacerdote fenicio Sanchunatón, que escribió, y eso ya lo he hablado muchas veces en otras conferencias hace 1200 años, y Eusebio de Cesarea relatan sus palabras y decían que el sacerdote del antiguo Egipto descubría escondida bajo los mitos las verdades históricas de la antigua civilización, es decir, encima de las historias reales le colocaban mitos y leyendas para hacerlos confusas. Bueno, y en Egipto tenemos entidades como está aquí. Estos no son Horus o Anubis, estas son las almas de Pai, Nequem. Ellos también están relacionados con otro grupo llamado los seguidores de Horus. Y su propósito específico, como se describe en el texto egipcio antiguo, era transmitir conocimiento del pasado al futuro. Son una especie de hermandad secreta, también podrían ser una hermandad secreta, porque los antiguos egipcios eran muy admiradores de estos rituales, de mujeres poderosas también. Eran una sociedad secreta, si se quiere decir, pero no prefiero no decirle hermandad. Fue una sociedad secreta que transmitió conocimientos del pasado al presente. Lo más difícil de creer es que una sociedad tan secreta podía sobrevivir durante 8000 años. A menudo cuando hay críticas por esto, hay que señalar que hay ideas que duran miles de años y las hacen continuar y se repiten. Incluso la idea del diluvio es una idea que ha durado miles de años. ¿Y cuál es su sentimiento acerca de la datación de esto? Es decir, se acepta la noción entonces de la inundación hace 11.000 años. Por lo tanto, se puede responder que creo que hace 11.000 años atrás podría ser. Es fascinante que donde la Biblia dice que el arca de Noé termina en el monte Ararat, que ahora está en Turquía, aunque lo es, en realidad es visible desde Armenia. Puedes ver el monte Ararat más claramente desde Armenia, pero ahora está en Turquía. Ahora, lo interesante es que no hay duda alguna, desde un punto de vista fáctico, de que independientemente de las inundaciones que tuvieron lugar en el momento al final de la edad de hielo, ninguna de ellas llegó a las laderas del monte Ararat. No lo hicieron. El monte Ararat nunca fue sumergido hace 11.000 años o hace 100.000 años. No lo fue. No fue sumergido. Pero la idea de que los sobrevivientes de una inundación busquen refugio en los lugares altos tiene sentido para mí. Porque también Nicola Damasceno escribe en sus libros que cuando Noé llegó a la cima de esta montaña, encuentra aquí a otras personas. Y esto es interesante. Encuentra otras personas y estas personas tenían miedo de descender. Noé con sus hijos los convenció de que descendieran. Pero este no está en la Biblia. Esto está en algún otro texto. Esto está en el texto de Nicolás Damaso o de Damasco. Bien, primer siglo antes de Cristo. Así que en una exégesis de la Biblia, que es interesante, ya se encontró gente allí que es lo que le esperaba. Me refiero que la razón que por el monte Ararat me interesa es por su relativa proximidad a estos sitios que ahora se están descubriendo en Turquía, en Göbekli Tepe, por ejemplo, y también hace 11.600 años atrás. Todo esto, por ejemplo, en Göbekli Tepe, es otra prueba de una civilización superior. Y yo creo que lo es. Creo que estamos buscando evidencia de eso. Pero lo que es fascinante es la idea de que, y esto es lo que más se oponen los arqueólogos, es la idea de que hay un conocimiento que podría preservarse durante grupos y años selectos, es decir, grupos selectos y que se podrían transmitir quizás en estas escuelas al futuro. Que eso suceda durante 8.000 años es algo que a muchos escépticos les resulta muy difícil de aceptar. Creo que hay que reescribir la historia absolutamente porque hay demasiadas brechas, cosa que la historia actual no es capaz de explicar. Y es por eso que se hacen muchos programas de misterios donde hay demasiados huecos de explicación, donde la ciencia de alguna manera no da una respuesta satisfactoria, y aquí es donde surgen los enigmas y misterios.
donde cada uno recoge cada historia donde mejor le parezca. Es por eso que es importante tener en cuenta cierto tipo de criterios a la hora de abarcar la historia y acercarnos un poquito al menos a los que escribieron cercanos a esa historia. Entonces, muy difícil de alguna manera determinar con absoluta certeza qué fue lo que pasó, pero por lo menos podemos saber lo que no pasó. Y en este caso el Montserrat no estaba o no provocó o no sufrió una inundación como tal. Pudo haber, altamente probable, una historia mucho más profunda de la que nos cuenta en la Biblia con respecto a la historia de Noé como a lo de los egipcios.